Muy buenos días y muchas gracias a la Red del Pacto Global y a la Cámara de Comercio por la invitación. Tenemos una hora y realmente la conferencia es un poquito, no quiero decir larga, sino multitemática. Entonces voy a entrar directamente, por dicha que estamos en Colombia, entonces hablar rápido no es un problema, pero como quiera que sea, van a ver que el título, Cambio de rumbo hacia la prosperidad con sostenibilidad, va a requerir de enormes esfuerzos transformacionales en la forma como conducimos el gobierno, cómo conducimos las empresas, cómo creamos valor en los sectores, y realmente va a requerir de los mejores esfuerzos de todos juntos para que una nación, Costa Rica en mi caso, Colombia en el de ustedes, pueda enfrentar los enormes retos que tenemos por delante. Lo más complicado, el ambiente natural. ¿Por qué lo más complicado? Porque no lo controlamos pese a nuestros mejores esfuerzos a través de casi 200,000 años de que somos Homo sapiens. Y yo no sé si ustedes han pensado en el enorme fracaso que significa como especie inteligente, creativa, innovadora, estar ante nuestra propia destrucción. Los dinosaurios eran bastante brutos y estuvieron dominando el planeta por 205 millones de años. Nosotros tenemos 200,000 y ya lo echamos a perder, ¿verdad? Entonces realmente el tema de la naturaleza es un tema complejo. Déjenme empezar con este titular de The Economist, ¿verdad? El mundo está perdiendo la batalla contra el cambio climático y realmente es un artículo que vale la pena leer. Esto es de hace apenas 2 días. 1 millón de especies podrían extinguirse por culpa de los humanos, advierte el último reporte de las Naciones Unidas en el tema, donde no solo se establece con claridad que estamos ante la 6ª extinción de especies a nivel global, no totalmente nuestra responsabilidad, pero una que nosotros ciertamente hemos acelerado. Esa 6ª extinción masiva, ¿verdad? Dice ahí en una parte del artículo, no es demasiado tarde para actuar, pero hay que empezar ahora. Ese ahora siempre es mañana, siempre es dentro de un rato, siempre es el próximo lunes. La verdad es que ya nos ha cogido tarde. A veces a nosotros se nos olvida que cuando el Homo sapiens apareció como la especie dominante, había 6 especies de homínidos, o sea, primos hermanos nuestros, vivos en el planeta, y extinguimos a 5 de ellos en nuestro desarrollo como especie inteligente y dominante. Entonces no nos debe sorprender tanto que de repente nosotros también tengamos, digamos, una vida efímera. Las estadísticas generales de ese reporte hablan del 75% de ecosistemas terrestres comprometidos, 66% de ecosistemas marinos, habla de miles de millones de toneladas de recursos renovables y no renovables que son extraídos de la naturaleza todos los años y todos los días, y un 15% en el aumento de consumos per cápita. Yo no sé cuántos de ustedes hacen el ejercicio de cada cierto tiempo revisar su closet, ¿verdad? Y algunos se encuentran con 30 pares de zapatos, 18 camisas blancas, que no sé para qué las tienen tanto, ¿verdad? Realmente nuestras prácticas de consumo son sumamente excesivas, ¿verdad? Son desproporcionadas. Y realmente moderarnos en eso, si bien es cierto, es solo simbólico, no va a hacer una gran diferencia ante el planeta. La verdad es que en la medida que cada uno de nosotros no haga su parte, pues vamos a estar en problemas. Este gráfico, si ustedes lo ven, está viejito, termina en el 2013, pero todavía es el mejor gráfico que he encontrado para mostrar la aceleración del cambio climático. No solo, ustedes ven ahí que eso lo divide en eventos geofísicos, meteorológicos, hidrológicos y climatológicos en los diferentes colores. Si quitamos los geofísicos, ¿verdad? La tendencia es claramente creciente a partir de 1980, pero tal vez es más dramático cuando vemos que había 373 eventos anuales a nivel global en promedio que se convertían en catástrofes y hoy hay 840. O sea, no cabe ninguna duda de que el cambio climático está en una aceleración y en una aceleración que no es lenta, es muy significativa. Los impactos notables del cambio climático, todos conocidos, ese es el reporte de Naciones Unidas
Unidas de 2018 con estadísticas del 2017 y tal vez vale la pena resaltar 3 ahí, ¿verdad? 5 años más calientes en récord desde que se llevan controles de temperatura. 2017, el año más caliente sin que mediara el fenómeno del Niño, que por cierto en este año, y el hielo ártico y antártico en los niveles más bajos de su historia. Y dicho sea de paso, eso se está repitiendo justo al empezar el verano. Bueno, al avanzar la primavera, más bien en este momento, se espera que el hielo ártico se va a derretir completamente, lo cual, si bien es cierto, abre una ruta logística sobre Canadá por el norte para unir a China y el Oriente en general con Europa, la verdad es que también es un símbolo de la destrucción. El año pasado, no sé si han visto el video, búsquenlo en YouTube, un oso polar literalmente trató de cazar una ballena jorobada en su desesperación por comer, porque tenía que nadar tantísimo para buscar comida, ¿verdad? Que llegó al final de su, voy a decir, de su cuerda, su desesperación llegó al extremo. Todo esto significa un aumento en inundaciones y avalanchas, en la extinción de especies, en sequías y olas de calor, tormentas y olas de frío, en fin, todos los fenómenos, pero tal vez lo más importante está abajo: la destrucción de infraestructura, las hambrunas y las migraciones masivas, que es algo que no ocurría cuando el cambio climático se dio en ciclos anteriores. Nosotros como planeta pasamos una glaciación enorme que se terminó hace aproximadamente 14, 15 mil años, pero cuando eso pasó en el mundo había menos de 100 millones de personas y solo tenían que caminar un poco al sur, encontrar un nuevo valle verde y resolvían todos sus problemas. Hoy, si queremos cruzar una frontera, hay razones políticas, raciales, religiosas, culturales, legales, ¿verdad? Y de todo tipo para que podamos movilizarnos. Esta vez, cuando el cambio climático se ensañe con nosotros, destruya nuestra infraestructura costera, mucha infraestructura en diferentes cuencas, genere hambrunas y las migraciones empiecen, ya empezaron de hecho, nos vamos a encontrar que no es tan fácil y entonces la conflictividad del mundo va a aumentar muy significativamente. El mapa de impacto de cambio climático claramente muestra que es la franja tropical donde el impacto del cambio climático será mayor y por supuesto ahí están ustedes y estamos nosotros, y se ha dicho que para combatir el cambio climático se necesitan 5 cosas: desarrollo institucional, capacidad económica, inversiones en prevención, capacidad científica y capacidad tecnológica. Ustedes recordarán el evento más grande climatológico que azotó a Estados Unidos antes del congelamiento de este año fue el huracán Sandy, que pegó en Carolina del Norte, pegó en Nueva Jersey, pegó en Nueva York. ¿Se acuerdan de ver el subway inundado y todo lo demás? El daño total fueron $78,000 millones. En 4 meses estaba resuelto y se construyó la infraestructura que previene que esto vuelva a ocurrir. Claramente, donde funcionan las instituciones, la ingeniería y la economía, el cambio climático se vuelve manejable. El terremoto de Haití fue en el año 2010 y la capital de Haití y su población siguen totalmente desprotegidos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no existen las condiciones para resolver. Entonces, cuando pensamos en las migraciones, el impacto del cambio climático en África, en el sur de Asia, en América Latina, ¿cómo vamos a responder si no realmente no creamos una nueva capacidad tecnológica, científica, no creamos la infraestructura necesaria? En nuestras capitales es ridículo, ¿verdad? Las alcantarillas son basureros de verano y causas de inundaciones en invierno, ¿verdad? Que realmente son cosas tan básicas, no las manejamos bien. Esto es del Global Footprint Network, que ahí lo que muestra es como en 1969 fue el último año en que la biocapacidad del planeta y el consumo, la huella ambiental humana estuvieron en balance. La biocapacidad es la capacidad de la naturaleza de regenerar lo consumido en un año. Y a partir de ahí ustedes ven cada vez, ya el año pasado fue el 1 de agosto, eso significa que todos los meses de agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre, como
como conjunto de humanidad estuvimos consumiendo recursos de la siguiente generación, con los niveles de tecnología y economía actual. Por supuesto que está desproporcionado. Estados Unidos es el 4.1% de la población mundial y consumen el 22% de toda la energía. Entonces ellos son más culpables que nosotros, entre comillas, pero el hecho es que el conjunto de la humanidad estamos sobreexplotando el planeta y comprometiendo la capacidad de generaciones futuras. Somos insostenibles. Y esto es la fecha en que ocurriría ese día si se diera para diferentes naciones. Yo sé que no ven nada, ahí se los marco. Si todos consumiéramos como colombianos, llegaría hasta el 17 de noviembre. Esas son buenas noticias. Quiere decir que los colombianos son, entre comillas, menos delincuentes que el promedio de la sociedad mundial en su consumo. La mala noticia es que todavía la mitad de noviembre y la mitad de diciembre ustedes están consumiendo recursos de la siguiente generación. Tienen todavía mucho que moderar en su consumo, y aquí la moderación del consumo, ¿verdad? A veces no es de uno. Es que aquí tenemos hoy un sistema de crédito que le permite comprar una moto a plazos eternos a cualquiera, con toda la contaminación que eso implica. Le vendemos carros usados a la gente como si estuvieran pasando de moda, en vez de seguir invirtiendo, como habían empezado muy bien hace un par de décadas, en desarrollar un sistema de transporte público, fortalecer la conectividad para el teletrabajo y buscar cómo reducimos nuestra huella en aquello que es más significativa, que normalmente tiene que ver con el consumo de hidrocarburos, tiene que ver con el uso de tierras fértiles para ganadería y otros similares. Entonces, en general tenemos que pasar de esto, ¿verdad? A mí me hace mucha gracia porque como yo ando hablando de sostenibilidad, me llaman en una empresa para inaugurar su estrategia de sostenibilidad y lo que voy es a inaugurar 3 basureros, ¿verdad? Como si eso hiciera alguna diferencia real. Y esto, ¿verdad? Hoy creemos que reciclar, que es hacer pacas de un porcentaje ínfimo, solo 7% del plástico se recicla en el mundo, que hacer pacas de plástico y mandarlas a Brasil, Chile o México para ser reprocesadas, tiene sentido cuando la huella logística de mover ese plástico es más grande que lo que nos estamos ahorrando con reprocesar el 7%, ¿verdad? Esas no son las respuestas. La respuesta verdadera es entender qué es lo que como sociedad y empresas requerimos de la naturaleza y qué le devolvemos a la naturaleza. Si solo le devolvemos más calor, gases, desechos, aguas contaminadas y disrupción de hábitat, pues realmente nosotros somos una parte esencial del problema. Y la verdad es que este marco empresarial de ecoeficiencia, que lo pueden encontrar en 1000 lugares, yo recomiendo el Consejo Mundial Empresarial para el Desarrollo Sostenible en su website, donde hay más de 600 estudios de cómo manejan estos temas las empresas líderes mundiales. Esto lo sabemos desde 1990. Este gráfico se presentó en su versión original. Este está más bonito porque ahora hacen iconos y cosas, pero la versión original de este gráfico se presentó en la Cumbre de la Tierra en Río de Janeiro en 1992. Y mi pregunta es, ¿cuántas empresas conocen ustedes? Esto es pura productividad ganada. ¿Cómo hacemos para que todas las empresas tengan un programa de ecoeficiencia que realmente merezca el nombre? Claramente la respuesta hoy más profunda todavía es: tenemos que llegar al modelo de la economía circular, y eso implica que hay que diseñar las actividades empresariales, las cadenas de valor en una forma tal que los desechos sean un mínimo, si es que existen del todo. Y ustedes saben que hay naciones, caso de Suiza, caso de Suecia, Islandia, donde la basura es un concepto del pasado, ¿verdad? El 100% del orgánico va a compostaje, todo lo que es reciclable se recupera, y el poquito que es complicado porque tiene mezclas de materiales se usa para generación de energía en plantas, muchas veces de plasma, que literalmente lo subliman, de manera que literalmente al convertirlo en plasma lo desaparecen como problema. Entonces tenemos un modelo de economía circular al que debiéramos estar aspirando llegar. Ustedes saben que se ha puesto de moda decir que la respuesta a todo esto es lo que se llama la resiliencia adaptativa, que las empresas, las sociedades, las comunidades debemos hacernos resilientes y adaptarnos a las condiciones de cambio. Entonces permítanme echarles a perder el desayuno enseñándoles esto. Esto es resiliencia adaptativa, ¿verdad? Ese animal sobrevive, es capaz de reproducirse,
se adaptó a la contaminación, pero realmente perdió completamente su forma, ¿verdad? No es lo que la naturaleza pretendía. Entonces, mucho cuidado con poner la resiliencia adaptativa adelante de lo que es la verdadera responsabilidad de manejar los recursos del ambiente en otra forma. Dejen mirar el segundo tema, demografía y progreso social. Empecemos por lo más fácil. Este es el gráfico que usan las Naciones Unidas para sus proyecciones demográficas. Obviamente toda esa parte morada, como es predicción, puede salir mejor o peor, y díganme qué es mejor o peor. El problema de si nos vamos por la línea morada o la línea de abajo es que nos vamos a convertir en una población de puros viejos de aquí al 2100, ¿verdad? Vamos a dejar de tener esa base de la pirámide que es tan necesaria para mantener no solo la vitalidad de las familias y de las comunidades, sino para tener una fuerza laboral capaz de generar la riqueza que se necesita, a menos que hagamos una sustitución radical por medio de automatización, robótica, y en un ratito vamos a llegar a eso. Pero supongamos que sea la línea como está predecida ahí, ¿verdad? Que vamos a llegar a 9.700 millones de habitantes en 2050, y si seguimos aumentando el consumo per cápita en 15%, como mostraba el gráfico, nada más hagan la multiplicación. Vamos a necesitar los recursos naturales de 2.7 planetas Tierra para llenar la demanda que va a requerir esa sociedad del 2050 si no cambiamos completamente la práctica del consumo. Eso significa que para 2050 o andamos todos en transporte colectivo eléctrico y hacemos todos teletrabajo, o acabamos con el planeta. Solo para hacer una, llamémosle, caricatura futurista. En el año 2010, dos premios Nobel y un economista francés plantearon el reto de crear una forma diferente de medir. No podíamos seguir midiendo el PIB. Yo no sé si ustedes saben que Simon Kuznets, que es quien diseñó la fórmula del Producto Interno Bruto, originalmente en el año de 1934, tiene 83 años el Producto Interno Bruto, en la página 7 del documento que le presentó al Congreso de Estados Unidos, quien lo comisionó para diseñar una fórmula que permitiera revitalizar la economía en medio de la más grande recesión que se había vivido hasta entonces. En la página 7, Simon Kuznets puso: no cometan el error de utilizar esta fórmula como una medida del bienestar, porque solo mide el crecimiento de la producción. ¿Y qué hacemos desde entonces? Si nos topamos en un aeropuerto y yo les pregunto ¿cómo le fue a Colombia? La respuesta es crecimos como al 4%, y Costa Rica más o menos al 3%, Panamá de película creció al 8%. O sea, convertimos el Producto Interno Bruto en la medida única de la prosperidad, y eso nos ha llevado a tomar pésimas decisiones en el camino. El modelo del índice de progreso social, esto está disponible en internet, todos los documentos imaginables, es uno que permite medir la satisfacción de las necesidades humanas básicas, los fundamentos o la instrumentación del bienestar y la creación de un ambiente donde cada persona pueda desarrollar su pleno potencial. Esto significa que temas como nutrición, que hace un rato veíamos, cuidado médico básico, agua y saneamiento, vivienda y seguridad personal, educación, acceso a información, salud y bienestar, calidad medioambiental, la oportunidad de ejercer los derechos personales, de vivir en libertad y elegir mi estilo de vida, de no ser discriminado por ninguna causa y de tener acceso a educación superior. Eso es lo que el modelo mide y contesta preguntas universalmente importantes. Este es el mapa de resultados. No me pregunten por qué usaron azul y no verde, pero bueno, entre más azul está mejor, y lo que vemos es que América Latina, gracias a África, que está mucho peor, estamos todos ahí como en la división de en medio, ¿verdad? En niveles medio bajo y medio alto de progreso social. Eso es porque cuando nos comparamos con África y el sur de Asia nos vemos muy bien, somos muy ricos en recursos per cápita. Claro, si nos comparamos en otra liga, y ya lo vamos a hacer, ya no nos vemos tan bien. Estos son los que ganan en esto, ¿verdad? Noruega, Islandia, Suiza, Dinamarca, Finlandia. En los 5 primeros, aparentemente pónganle una cruz a la bandera de Colombia, porque si uno tiene una bandera en la cruz le va bien en progreso social.
Pero más allá de las cruces de las banderas, noten que son economías, demografías relativamente pequeñas, con contratos sociales muy robustos, ¿verdad? Cuando vemos Colombia, Colombia aparece en una posición bastante intermedia, con un índice de progreso social también intermedio, pero eso es comparándolo con todos los países del mundo, y voy a insistir en eso porque van a ver cómo cambia cuando cambiamos el marco de referencia. Esto es Latinoamérica comparado solo con Latinoamérica, ¿verdad? Y ahí ya vemos igual a Colombia con el mismo 70-69 en una posición intermedia, y si ustedes ven ha crecido 1.14 en progreso social. Esto está en una base de 100, ¿verdad? O sea que estaba en 78-76 en 2014 y ha crecido muy lentamente, diría yo, a 70-69 en el periodo, ¿verdad? Y otra vez lo que vemos ahí claramente es los países de abajo, los países centroamericanos del norte de Centroamérica realmente siguen siendo el gran problema de todo esto. Esta curva es un instrumento formidable. Ahí lo que tienen ustedes en el eje horizontal es el crecimiento del ingreso per cápita, en el eje vertical está el progreso social. Lo que tienen son todos los países del mundo mapeados ahí, y los que están en anaranjado son las naciones latinoamericanas. Colombia es ese puntito justo arriba de la curva, lo cual significa que para su nivel de ingreso está generando progreso social por encima de lo que uno esperaría. La curva lo que dice es, para tal nivel de ingreso se espera, de acuerdo con las estadísticas mundiales, tal nivel de progreso social. Claro, otra vez los latinoamericanos estamos bastantes por arriba de la curva porque nos comparamos muy favorablemente con África y el sur de Asia, donde hay una gran demografía. Ahora, la forma de la curva es muy importante. Si ustedes ven al principio, la curva es casi vertical. Eso significa que cuando uno puede comprar el progreso social, se avanza rápido. ¿Qué significa comprar? Bueno, si mi problema es de agua y saneamiento, yo si tengo $10, voy a una ferretería, compro unos tubos y me armo un pequeño acueducto. Lo puedo comprar con plata. Entonces, en esa primera parte de la curva, lo esencial es crear empleo formal y mucho empleo para que la gente tenga ingresos adicionales. Sin embargo, vean que la curva cambia muy rápidamente. Y yo estoy marcando ahí con esto, qué baboso. Ya donde está Colombia, si ustedes se fijan, la curva tiene unos 60 grados de inclinación. ¿Qué significa eso? En general, yo diría que significa que 60 entre 90, ¿verdad? Es 67%, que para que Colombia mejore su progreso social, ya solo el 33% viene de la generación de empleo. El otro 66% va a venir de la calidad y de la implementación de políticas innovadoras en términos sociales. Ya no es nada más tirémosle más plata al asunto, tenemos que ponernos el gorro de pensar y generar valor con mejores programas y mejor despliegue de estos programas, ¿verdad? Por ejemplo, una buena reforma educativa hace un montón por el progreso social. Si ustedes ven los países que están ahí más altos, todos superan a Colombia, no solo en escolaridad, sino en la calidad del sistema educativo. Esas son las políticas complejas. Yo no puedo ir y comprar $10 de educación, ¿verdad? Es una transformación sistémica que cuesta hacer. Yo no puedo ir y comprar $10 de tolerancia. Si me discrimina por ser indígena, por ser mujer, por ser anciano o por ser gay, eso no lo puedo solucionar con $10. Se necesitan nuevas leyes y nuevas estructuras institucionales para resolver eso. Entonces, conforme vamos creciendo en progreso social, las sociedades necesitan instituciones y un contrato social más robusto para salir adelante. No se preocupen de que no ven nada ahí, ustedes imagínense nada más que estamos contestando las 12 preguntas con muchos indicadores y vean los colores. Ahí lo que dice, por ejemplo, que es muy interesante, es que Colombia, relativo a su grupo de referencia, el grupo de referencia está en la parte baja a la izquierda, que son los 14 países, Colombia siendo el 15, más cercanos a Colombia en ingreso per cápita. Y ustedes aparecen fuertes en calidad medioambiental, la bola azul de en medio, y en acceso a educación superior, la bola azul abajo a la derecha. Aparecen débiles
si lo notan, en seguridad personal, una historia larga en este país, y en la parte de educación vemos que hay 3 bolitas rojas que tiene que ver con el acceso a la educación secundaria y completar la educación secundaria, la calidad del sistema educativo. Y en el resto lo que dicen es que para su nivel de ingreso están más o menos donde uno esperaría. Ahora, si nosotros comparamos a Colombia, recién incorporada a la OCDE, con los países de la OCDE, miren cuántos de los indicadores aparecen en rojo. Entonces, cuando el grupo de referencia son las naciones más desarrolladas, ahí sí nos vemos mal. Tenemos deficiencias en nutrición y cuidado médico básico, en agua y saneamiento, en vivienda, en seguridad personal, en acceso a educación básica. Estamos en anaranjado en acceso a información, anaranjado claro en calidad medioambiental y débiles otra vez en derechos personales, libertad personal, inclusión y aún en educación superior, donde para los países de mi nivel de ingreso me veía relativamente fuerte. Entonces, claramente en el momento, y yo creo que es muy sabio, Costa Rica está entrando en la OCDE también, si nos comparamos con la primera división, ya no nos vemos tan bien, ¿verdad? Cuando nos comparamos con la división en la que jugábamos antes, pues ya nos vemos un poquito más parejos, ¿verdad? Pero necesitamos realmente enfocarnos en transformar el progreso social. Tenemos un IPS solo actualizado al 2014 de ciudades colombianas. ¿Hay alguien de Manizales aquí? Felicidades, ustedes viven en la ciudad con el progreso social más alto de Colombia, por lo menos hasta el 2014. Y realmente una cosa interesante del índice de progreso social es que en la medida que se generen los indicadores que permitan estadísticamente responder a las preguntas, se puede medir en ciudades. Esto es la desagregación de Bogotá por distritos, ¿verdad? Y vean en oportunidades qué mal se ve Bogotá, ¿verdad? Dentro del ambiente de oportunidades. En fundamentos del bienestar, el sur se ve muy comprometido, pero en satisfacción de necesidades básicas, comparado con otras ciudades colombianas, se ve sumamente robusto, ¿verdad? Entonces, esto nos permite profundizar a nivel de distritos, y en realidad lo que estamos haciendo acá, por eso el gráfico de comparación con el Producto Interno Bruto era tan importante, no es diciendo que el crecimiento económico no es importante para la prosperidad, es diciendo que debe ser complementado con una medida social y ambiental que nos permita que cuando nos crucemos en el aeropuerto y me pregunten cómo le fue a Costa Rica, yo les diga, mira, bastante bien, en economía crecimos al 4%, pero más importante, mejoramos la libertad, hay un mejor ambiente de oportunidades, la educación se ha reformado y ahora sí está llegando a quien debe llegar, y ya resolvimos el problema de saneamiento con sistemas de alcantarillado y plantas de tratamiento, ¿verdad? O lo que sea, una respuesta que de verdad represente no solo el crecimiento económico, sino el progreso social que se debe haber dado para la población. Esto está en profundo alineamiento con los objetivos de desarrollo sostenible, que yo sé que para el Pacto Global son muy importantes. Este gráfico no lo hice yo, este gráfico se ha presentado repetidamente, y de hecho el índice de progreso social hoy tiene programas con las Naciones Unidas viendo el progreso social de las mujeres por separado, el progreso social de los jóvenes por separado, y obviamente el progreso social como plataforma para avanzar en los ODS, y están trabajándose los 3 temas en conjunto con Naciones Unidas. La otra cosa, y aquí no me detengo, nada más vean las rayas de correlación, es que el progreso social es ciertamente clave para el combate a la pobreza. Donde hay mayor progreso social, claramente hay menor pobreza por ingresos también, es lo que estamos diciendo. Tiene una relación directa con la competitividad. Donde hay mayor progreso social se puede crear más valor con el conocimiento y competir más vigorosamente. Tiene relación con la inversión extranjera. Nada es más importante que la calidad de vida y la disponibilidad de capital humano para la atracción de inversiones. Esto es de un estudio internacional hecho por la firma Deloitte. Y además
es una sociedad con mucho mayor capacidad de emprender, donde existe un ambiente donde el ejercicio de los derechos, la libertad, el acceso a la información, la educación superior están disponibles. Es una sociedad en general más emprendedora. Entonces el progreso social no solo es importante per se, es un gran catalizador de otros cambios fundamentales en la sociedad. Y vean qué interesante. Cuando lo comparamos con el gasto del gobierno, lo que tenemos es una nube amorfa. Ahí tenemos países de muy alto progreso social a la izquierda, ¿verdad? Y a la derecha, con niveles de gasto del gobierno que van desde el 20-23% hasta el 50%. En otras palabras, no es un gobierno más grande, es un gobierno eficaz en su gestión, lo que hace la diferencia. Entonces, esto no se trata de decir hay que duplicar el presupuesto social del Estado. Esto significa tenemos que innovar, modernizar las políticas, desplegarlas adecuadamente donde sea que el gasto social se encuentra hoy, porque claramente hay otros que son mucho más eficientes en lograr esto y de ellos claramente se puede aprender. Entonces vámonos al otro gran reto, ¿verdad? Yo estoy hablando aquí de cuáles son, si me permiten ponerme así en términos griegos, los titanes que vienen hacia Olimpo, ¿verdad?, a destruir el mundo. Y empezamos con el cambio climático y pasamos inmediatamente a la mala distribución de la riqueza, de la pobreza, de las oportunidades, y ahora entramos en la tecnología. Sin entrar en mucho detalle, eso nada más lo tomé de internet. Eso es un día típico en internet. 207 millones de correos electrónicos. Esos son más o menos 30 correos electrónicos por cada ser humano vivo, ¿verdad? Es una locura la intensidad a la que está llegando la tecnología en nuestra vida. Y ni qué decir de mensajes de WhatsApp. Aquí parado, si me ven reírme solo, no me estoy volviendo loco. Son las cosquillas que me hace el teléfono de la cantidad de mensajes que me entran a cada minuto, ¿verdad? Del estudio del 2016 de McKinsey, estas son las tecnologías que van a cambiar el mundo hacia el futuro, ¿verdad? Y la internet móvil como la número 1, pero vean la segunda, la automatización del trabajo del conocimiento. Todos vivimos muy preocupados porque los drones van a sustituir a los campesinos y los robots que siembran van a sustituir a los campesinos. Bueno, resulta que son los trabajos de cuello blanco en lo que es procesamiento de información donde está el mayor riesgo de sustitución, donde necesitamos realmente reforzar. Y en fin, no me puedo meter en cada una porque no termino a tiempo. Claramente hay una explosión de la economía colaborativa. Estos son sus dos símbolos, ¿verdad? Airbnb y Uber, lo cual significa que hoy creamos valor de maneras diferentes, desplegando ideas por medio de tecnología que convierten en pequeños emprendedores a miles de personas de un solo golpe. La desmaterialización de las transacciones, ¿verdad? Vamos pasando de átomos a bits. Ustedes seguro tienen 5,000 amigos en Facebook, de los cuales conocen como 30, ya desmaterializaron a sus amigos, ¿verdad? Ahí abajo está Bitcoin, que hoy ya no es única, hoy hay muchas monedas cibernéticas, virtuales, que empiezan a generar otro nivel de transacciones. Prosper, donde me puedo financiar, ¿verdad? Yo puedo decir, quiero comprar un Mercedes, esto es lo que gano, este es mi salario certificado, y entonces en Prosper me prestan la plata. ¿Quién me la presta? Ni idea, un japonés, un australiano, quien sea, lo mismo que Kiva, que hace lo mismo para microempresarios, ¿verdad? En otras palabras, crédito de usuario a usuarios en internet sin pasar por medio de un banco o una superintendencia financiera, y todo lo demás que pasa en la desmaterialización. La forma como se crea el valor hoy, Amazon, una empresa que solo tiene inventarios en proceso y que no tiene escaparates, hoy vale lo mismo que los 5 principales competidores en distribución de bienes en todo el mundo, ¿verdad? Y fundamentalmente es, otra vez, tecnología aplicada, combinada con logística global. El ecosistema de fintech vigente, ¿verdad?, que lo afecta todo. Este es el banco. El banco ya no es ese edificio de cristal de 30 pisos en el centro. Este es el banco con el que nosotros interactuamos hoy en una base diaria y cada vez va a ser más prevalente. Y además, esto es algo que se está acelerando. La raya que voy a proyectar y que voy a ir construyendo son las 6 revoluciones industriales en la historia humana. Bueno, reciente.
porque la primera fue el fuego, ¿verdad? La revolución industrial, la máquina de vapor y la máquina de coser Singer, y la longitud de la raya lo que muestra es cuánto tardó en llegarle al 50% de la población del mundo, ya sea con sus productos o generándole oportunidades de empleo en la cadena de valor. Esa tardó muchísimo. Después viene una revolución con la que el siglo XX hubiera sido una pesadilla, ¿verdad? La electricidad, el motor de combustión interna, la producción en serie de Henry Ford, el transporte ferroviario que da una expansión gigante en Europa, Estados Unidos, China y Japón en esa época, y la telefonía con alambres. Después vienen las dos guerras mundiales, por eso se juntan ahí dos periodos, un periodo un poquito más largo. La logística, ¿verdad? Hay que mover ejércitos pertrechos de guerra por todo el mundo. Hay portaaviones, aeropuertos que flotan en el agua. La logística pegó un salto gigante. La aviación dejó de ser incipiente y pasó a ser comercial. Las telecomunicaciones inalámbricas, ¿dónde están los viejos de este salón? ¿Se acuerdan en Combate? Cuando Cage le daba crank a Kirby y el sargento Sanders hablaba jaque mate rey 2 aquí Torre Blanca. Las primeras comunicaciones inalámbricas en el mundo, la productividad de la guerra que incorpora a las mujeres y aumenta la producción en todas las fábricas, y además aparecieron ahí, como no queriendo la cosa, la televisión y la radio, que cambió cómo nos comunicamos y entretenemos y demás por el resto de la historia hasta el presente, ahora en formato Netflix, pero todavía vivo, ¿verdad? Después se acaban las guerras y viene la revolución de la educación universitaria y tecnológica. Había que recapacitar a todos estos soldados que pasaron literalmente una década en pleitos para incorporarse a la vida civil. La revolución verde para alimentar a los baby boomers. La computación pasa a usos civiles. Las multinacionales se expanden de la mano de las comunicaciones y la logística. Pasan de ser menos de 100 a ser 93,000 hoy. Y empieza la era espacial, que hoy tiene 17,000 cosas volándonos encima de la cabeza, generando todo tipo de valor, sobre todo en comunicaciones y seguridad para el planeta. Vean que la raya del tiempo cada vez se hace más cortita, ¿verdad? Después viene la computadora personal, que es otra revolución completa, la telefonía móvil, otra revolución completa, la globalización de la desregulación que propician Thatcher y Reagan, la genética. El primer genoma fue de una semilla de trigo hecho por Monsanto en 1971 al 73 a un costo de $115 millones en el proyecto. Yo acabo de hacer el genoma de toda mi familia por menos de $900. Y cuando digo toda mi familia son mis padres y los de mi esposa, mi familia directo, mis hijos y sus esposas, solo para poder decir esto en la conferencia, me salió caro, pero el hecho es que con $900 se hace el genoma de un ser complejo y de una familia compleja hoy, ¿verdad? Que en el 71 costaba $115 millones para un organismo mucho más sencillo. Y por supuesto aparece la Internet. Y hoy estamos en esto que Klaus Schwab llama la cuarta, para mí la sexta revolución industrial, que es una explosión y una aceleración de absolutamente todo lo anterior a otro nivel de desempeño. Y que pasa por las energías alternativas, pero esto no es solo la energía solar, esto es la fusión nuclear, esto es la energía compleja que genera la energía en los cables mismos de la distribución y una cantidad de cosas que realmente van a transformar la forma como se crea valor otra vez. Y nosotros, bien, gracias, ¿verdad? En el ciclo de desarrollo económico del Foro Económico Mundial hay 3 etapas. Las economías de patrimonio, eso es cuando exportábamos café, banano y flores. Las economías de eficiencia, eso es cuando creamos una plataforma de infraestructura y energía que nos permite entregar valor manufacturado y pasarnos a la economía de servicios. Y ahora tenemos que ir a la economía de innovación y conocimiento, que se caracteriza por crear valor con el músculo gris, no con el músculo rojo, los recursos naturales. Y eso significa un nivel de educación totalmente diferente, donde estas 8 cosas como mínimo sean lo que recibe un muchacho que pasa por 11 o 12 años de educación en un sistema educativo público o privado de cualquier nación del mundo. Cuando nosotros medimos la situación de Colombia, lo veíamos en el índice de progreso social, claramente no estamos formando al capital humano que necesitamos para el futuro.
Además, de verdad hay cambios muy radicales en patrones de consumo, la reasignación del poder económico, ¿verdad? Hoy hay, por ejemplo, que casi nadie los toma en cuenta, pero hay más billonarios con B en China que en cualquier otro país del mundo. Ya no son Estados Unidos y Suiza donde están los billonarios, ahora es China. Yo no sé si ustedes saben esto, pero 257 millones de chinos cruzaron una frontera para hacer transacciones comerciales o turismo en el año 2018. 257 millones de chinos, ya son la fuerza turística más importante del planeta. La cuarta revolución tecnológica que acabamos de ver, la demografía del envejecimiento, ¿verdad? En esa población donde las tasas de natalidad bajan y la longevidad sube, las poblaciones envejecen, quieren emprender y meterse en un negocio ganador. Todo lo que tenga que ver con servicios para la población adulta mayor de 65 años es una mina de oro hacia el futuro. Presión ambiental y cambio climático que ya vimos, y nuevos valores emergentes, una sociedad un poco más educada, más consciente, que genera otros valores. Y todo esto hace que entonces empecemos a hablar como cosas prácticas de ciudades y edificaciones inteligentes. Hace como 6 meses estuve en Silicon Valley y se me ocurrió curiosidad de irme a meter en el foro de arquitectura. Los arquitectos californianos hoy están hablando de hacer edificios de apartamentos sin estacionamiento, porque todos los que van a vivir ahí se movilizan en Uber, con cocinas más pequeñas, porque todos comen afuera o contratan Uber Eats o cualquier otro servicio para que su comida llegue preparada, donde Whole Foods se va a asegurar de mandarles la comida preparada en una alianza. Fue adquirida por Amazon, con Amazon casa por casa. Yo tengo un hijo que tiene esclerosis múltiple y tiene que tener una dieta muy limitada. Cuando viaja a Estados Unidos, él pone las fechas de qué hotel va a estar y en qué momento llega, y le llegan las cajas de comida de Amazon con lo que él puede comer preparado y solo para calentar a la medida, ¿verdad? Entonces, aún una cosa tan sencilla como la arquitectura va a ser redefinida por las revoluciones tecnológicas, ¿verdad? No se me ofenda ningún arquitecto, yo sé que es complejísima, pero quiero decir en lo esencial del diseño. Y claramente, sin pasar por toda la lista, teletrabajo y nuevos empleos, reinvención de los procesos de compra, nueva movilidad, nueva ética y autenticidad, satisfacer a los mercados del futuro va a ser difícil. ¿Y cómo competiría una empresa en este ambiente? Bueno, más ingresos basados en nuevos productos o servicios, excelencia y ecoeficiencia operativa en todos los niveles, capital humano capaz de crear valor con la innovación de los modelos de negocios y los procesos y el conocimiento, investigación y desarrollo en productos y procesos, manejo de información, ¿verdad? Data Analytics es la carrera que uno debiera tener, alguien en la familia que le estudie, porque alguien me tiene que mantener mi pensión cuando esté viejo, y actualización tecnológica de productos, servicios y procesos, ¿verdad? No podemos quedarnos 10 o 15 años atrás en la tecnología con la que compito en un mercado global y abierto. Pero además tenemos que crear plataformas de innovación a partir de los centros de pensamiento, a partir de las cámaras, a partir de las universidades. Necesitamos una sociedad que sea capaz de emprender aún dentro de las organizaciones. Toda esta renovación de la que hablamos acá es con emprendimientos internos en una organización. Entonces necesitamos tener centros de prototipado, un montón de impresoras 3D, de cortadoras láser, de los instrumentos donde realmente se puede pasar de la idea innovadora al servicio de un mercado, y no podemos tampoco, de acuerdo con Doing Business, tardar 30, 60 o 140 días, dependiendo del país latinoamericano, para inscribir una nueva empresa, sino que tenemos que hacer como Nueva Zelanda, que en medio día paso de la idea a la organización formal ya capaz de funcionar, ¿verdad? Y realmente esas cosas hoy se pueden hacer, sobre todo sobre la base de tecnología. ¿Cómo está Colombia preparado para esto? Esto es el índice de competitividad 4.0 y solo llamo su atención sobre 4 cosas. Estamos débiles en instituciones. El progreso social está limitado fundamentalmente por instituciones, llámese gobiernos y gobiernos locales, que no tienen las estrategias, la transparencia, la modernidad, la innovación correcta. Ciertamente ICT, ¿verdad? El ambiente
de conectividad. Yo ayer casi me vuelvo loco en el hotel, jugaba mi equipo la semifinal en el Campeonato de Costa Rica y lo único que pude ver fue la pantalla negra, a pesar de que pago mes a mes, porque siempre ando viajando, para poder ver los partidos y las noticias de Costa Rica donde quiera. Imposible conectarme en el hotel acá, ¿verdad? No, la señal no tiene suficiente ancho para ese tipo de transmisiones. No se les ocurre ir a ver Game of Thrones a ese hotel. Claramente el talento humano, que es la tercera, no hemos invertido en la educación que requerimos y la capacidad del ambiente de innovación está limitado. Entonces, si quieren 4 prioridades del ambiente de negocios, ahí las tienen. Vámonos al contrato social. En primer lugar, déjenme darles una versión gráfica del contrato social. Está el gobierno, el Estado y los gobiernos locales en la base, el sector productivo y la sociedad civil organizada. Y la sociedad civil organizada va desde la Iglesia Católica y la Iglesia Evangélica hasta la Asociación de Protección del Bulldog y cualquier cosa que haya en medio, ¿no? Son hoy una diversidad de organizaciones con misiones particulares que quieren incidir en la forma como se toman decisiones y nos desarrollamos. El sector productivo también, aquí tenemos desde el Grupo Santo Domingo hasta el jardinero de su casa, ¿verdad? Que se gana la vida haciendo jardinería y crea valor, pero tampoco es un grupo así como muy estructurado, ¿verdad? Y el gobierno y el Estado, claramente, hay instituciones muy progresivas. El Ministerio de Comercio Exterior, no sé si así se llama, aquí en Colombia siempre ha sido de una pujanza enorme, pero hay otras instituciones que francamente vienen arrastrando los pies, entre ellos los ministerios de educación, no por mala intención de los ministros, sino porque lo ven como una cosa enorme, amorfa, imposible de cambiar. Hay que cambiar el paradigma de la reforma. Pero bueno, y además lo que pasa en esa dinámica es que individuos, familias, organizaciones sin fines de lucro, empresas, comunidades, partidos políticos, instituciones hacen relaciones y transacciones. Y eso es todo lo que ocurre a nivel filosófico, ¿verdad? Si nos vamos a la esencia filosófica de una sociedad, lo que existen son relaciones que son de mayor o menor riesgo, mayor o menor estabilidad, mayor o menor respeto, etcétera, y transacciones que pueden ser desde un simple saludo, una transacción amistosa y de respeto, hasta vender la empresa más grande del país y todo lo que cabe en medio de esas dos. Pero al final lo que ocurre es lo siguiente: si las relaciones son tensas y de desconfianza, los costos de transacción aumentan, ¿verdad? Si yo tengo que ir a verlos a ustedes y para sentirme seguro tengo que llevar 2 guardaespaldas, un contador, un abogado y un auditor, imagínense los costos de transacción en que incurro. Si tengo que blindar mi carro, imagínense los costos de transacción, y empiezo a agregar capas en los costos de transacción que como economía nos hacen inmensamente ineficientes comparados con otros. Eso es porque las relaciones no son de confianza. Cuando hay confianza, el ahorro, la inversión, la innovación, la productividad, la gobernabilidad y la sostenibilidad prosperan. Y para eso necesito transparencia en todos los niveles. Pero lo contrario también es cierto. Cuando no hay transparencia, no se genera confianza, el ahorro, la inversión, la innovación, la productividad, la gobernabilidad y la sostenibilidad o caen o crecen muy lentamente. Y esa es la realidad latinoamericana. Vean cómo está la confianza en nuestros países. Cuando le preguntamos a la gente, esto es de noviembre de 2018, cuán justa es la distribución de la riqueza, solo el 14% de los colombianos dicen que es justa o muy justa. Cuando les preguntamos si confían en sus ciudadanos, ustedes son los más confiados de América Latina, empatados con Uruguay, 20%, pero eso quiere decir que el 80% no confía en sus conciudadanos. Es una tragedia lo latinoamericano. La confianza en el Poder Judicial, esa base donde se hacen las leyes y donde se hacen el imperio de la ley, ¿verdad? La seguridad jurídica, la seguridad personal. 23% de los colombianos cree que se puede confiar plenamente en el Poder Judicial. Confianza en el Congreso o Parlamento, 20%. No creemos que sea capaz de resolver lo que realmente se necesita resolver en el país. Confianza en el gobierno, y este no es el gobierno de Duque porque es la encuesta se publicó en noviembre de 2018, se hizo la encuesta entre mayo y agosto de 2018, 22%, pero
seamos justos, ¿verdad? Realmente el gobierno merecía una imagen tan débil. Confianza en los partidos políticos peor todavía, ¿verdad? Así que en este ambiente de total desconfianza, y esto es confianza en las instituciones en América Latina, aparentemente solo confiamos en la iglesia arriba del 50%. Y eso es antes de que se hicieran pedófilos, ¿verdad? En la mente de muchos. Entonces, imagínense ustedes, perdón por el irrespeto, pero lo que quiero decir es cuán rápidamente en nuestro medio perdemos la confianza en las instituciones y cuán difícil es construirla. Entonces, este tema de la transparencia, del buen manejo de la información, de no defender los crímenes, ¿verdad? Que es el verdadero crimen de la Iglesia Católica, etcétera, es absolutamente esencial si queremos reconstruir la confianza y tener un contrato social donde las relaciones estén basadas en la confianza y entonces las transacciones se hagan al costo mínimo posible. No es nuestro caso. Yo viví en Suiza un tiempo y cuando vendí mis 4 bicicletas, yo no tenía 4, las 4 de mi familia, ¿verdad? Las bicicletas de mi familia, literalmente las puse en la acera con el casco y el candado, 200 francos por bicicleta, tanto el casco, tanto el candado y mi casilla de correos, y me fui al trabajo y ya mi familia había viajado. Cuando volví había 800 francos dentro de mi casilla de correos. No se robaron la bicicleta y me pagaron absolutamente el último centavo, y un tipo me dejó el candado puesto en el suelo porque no lo necesitaba, ¿verdad? Eso es una sociedad de confianza. Yo tengo la costumbre, bonita, aprendan los hombres, de llevarle flores a mi esposa los 7 de cada mes. Y en Suiza regresaba muy tarde del trabajo. El tren no me permitía llegar antes de que cerrara la floristería porque el comercio cierra entre 5 y 6. Otra cosa de aprender. Y no funciona los domingos ningún mall para que la gente salga a disfrutar con la familia. Otra cosa que aprender. Pero punto y aparte, la señora, cuando yo le conté el cuento de los 7, me dejaba las flores afuera y me decía que le metiera la plata por debajo de la puerta, ¿verdad? Eso es una sociedad de confianza con costos mínimos de transacción, ¿verdad? Ahí es donde tenemos que ir. Entonces, la empresa moderna es ecoeficiente, ¿verdad? De economía circular, de alta productividad, innovadora, con capital humano calificado y socialmente progresivo para que atraiga todos aquellos beneficios, pero también tenemos que ver qué requiere no solo de la naturaleza, sino qué requerimos de la sociedad y qué le devolvemos a la sociedad. Si le devolvemos como corresponde recursos fiscales, generación de empleo, bienes y servicios que crean valor, valor compartido, innovación, infraestructura y tecnología, estamos creando valor económico y valor social. Y es importante, van a ver una inecuación un poquito más adelante, de lo importante que es hacer esto bien, que cada empresa, no importa si es micro o multinacional, genere mucho más valor a la derecha de lo que está requiriendo de la sociedad a la izquierda. La empresa socialmente responsable entonces se mide por el impacto en la comunidad, en eso que está ahí a la derecha, y para eso necesita operaciones e inversiones innovadoras, ecoeficientes y responsables, ¿verdad? Y eso significa donde los ingresos y el manejo de cada uno de los insumos se haga con un gran sentido de ecoeficiencia, mayor valor creado por unidad, ecoeficiencia en el uso de los materiales, la máxima productividad laboral, que significa capital humano socialmente progresivo y calificado, el menor kilowatt, el menor consumo de energía por unidad producida, minimizar la logística, o entregar la mejor calidad o recibir la mejor calidad de información al menor costo. El costo de capital debe tener un costo competitivo internacionalmente, y gerencia que minimice todo lo anterior, ¿verdad? Y o que maximice el valor por unidad. Eso es operaciones e inversiones responsables. Después hay que cumplir todas las leyes y regulaciones, y muchas veces eso implica que organizaciones como la Cámara de Comercio tienen que estar interactuando para que esas leyes y regulaciones se modernicen, ¿verdad? Que no se nos conviertan en una camisa de fuerza para no avanzar, porque el mundo ha cambiado muchísimo y una buena parte de nuestra legislación data de los 40, 50 y 60. Buenas prácticas de negocio significa cumplir lo prometido a los clientes, a los acreedores, cumplir garantías, etcétera, mitigar la huella ambiental hasta donde se pueda, tener relaciones de bienestar
con los colaboradores, desarrollar esto en códigos y prácticas y además, en la medida de lo posible, generar valor compartido. En otras palabras, a partir de mis operaciones, crear valor adicional para los mercados por la plataforma de recursos y capacidades de que gozo. Y si quiero, le puedo agregar ahí abajo también iniciativas de filantropía. Pero ojo que arriba del más, una empresa que cumpla con eso que está arriba plenamente es totalmente responsable sin gastar un centavo en filantropía. Y lo contrario también es cierto. Así tire la casa por la ventana en filantropía, si sus operaciones son contaminantes, no cumple la ley, no cumple con las garantías y no mitiga la huella ambiental, no importa cuánto regale, no es una empresa responsable. La empresa responsable entonces tiene que crear valor económico, pero como vimos también tiene que crear valor social, y para ser responsable eso tiene que ser mayor que el costo de oportunidad de todos los recursos que se le confían y la huella ambiental causada. No existe una empresa que se pueda llamar responsable a sí misma que no tenga que cumplir con esta inecuación. Claramente, cuando las empresas se vuelven responsables en el medio, no solo mejora la imagen de la empresa, el compromiso de la fuerza laboral y tenemos las licencias implícitas social y ambiental para operar, debiéramos ver crecimiento de la productividad e innovación, un mejor clima de inversiones, mejores relaciones laborales, mejores relaciones gobierno-empresa, mayor sostenibilidad y mercados más prósperos. En otras palabras, sí, no se preocupe, en 5 minutos termino. En otras palabras, esta dinámica, en 5 minutos termino porque así estaba diseñado. Esta dinámica o esta espiral virtuosa es la esencia cuando se logra que las empresas, ojalá las 600 empresas del Pacto Global en Colombia, establezcan esa inecuación, la demuestren y entonces empiezan a contribuir al contrato social, a crear ese ambiente positivo, a bajar los costos de transacción y generar mayores oportunidades para todo el mundo. La corporación moderna se evalúa por triple línea de base: cuál es su desempeño económico en términos financieros, retornos a los socios, pero también el valor económico creado; cuál es el impacto social medido por su impacto en los índices de pobreza y en el índice de progreso social; cuál es su impacto sobre el medio ambiente medido por desempeño ambiental y ecoeficiencia, ¿verdad? E igual, esto tiene que convertirse en una espiral antes de que el gobierno, la sociedad civil o las preferencias del consumidor me lo impongan. Si vuelven a revisar después la lista de qué cambia en las preferencias del consumidor, esa es la fuerza que más rápidamente va a movilizar a las empresas a tener que medir su triple línea de base. La generación actual no alcanza los niveles de educación que queremos para competir y tecnología, pero sí está mucho más educada, es consciente y exige más en diferentes dimensiones: autenticidad, ética, impacto ambiental de cada uno de los productos que consume. La otra cosa que es esencial, y aquí me perdonan, pero con los mismos 7 viejos sentados en la junta directiva, esto no va a pasar. Necesitamos cambiar los gobiernos corporativos, ¿verdad? Y en este sentido, claro que quien vaya al gobierno corporativo tiene que preocuparse por rentabilidad creciente, proporcional al riesgo y gestionar todos los riesgos que haya en la industria. Tiene que buscar esa triple línea de avance: balance ambiental y ecoeficiencia, creación de valor a los consumidores e innovación constante, y creación de valor social y buenas relaciones laborales. Pero también tiene que tener excelencia en el análisis del contexto económico, social, natural y tecnológico. Las grandes empresas aquí siempre invitan a un economista de prestigio porque están tan enfocados en la parte económica que se les olvida el resto, ¿verdad? Pero el problema es que cuando invitan a un ambientalista y el tipo llega en blue jeans, chancletas y despeinado, no le creen, a pesar de que esa es la disrupción que ellos requieren precisamente, ¿verdad? Capacidad de leer el mercado, entender preferencias y valores del consumidor, alineamiento con objetivos superiores de la nación, locales, de la comunidad, del sector al que pertenezcan y de los inversionistas. En otras palabras, la junta directiva tiene que ser representativa de todo lo que hemos hablado acá,
tiene que ser diversa, y aquí no es que tienen que tener un homosexual y una monja, ¿verdad? O algo por el estilo. Es realmente tener una diversidad representativa de los retos que enfrentamos como sociedad, y además que sean gente experta. No es llevar a idealistas que echan a perder muy rápidamente su credibilidad, sino llevar a gente que de verdad sepa en profundidad de los temas que va a estar representando en las directivas. Así que la empresa nueva también tiene que ser creadora de valor para la sociedad, responsable ante la comunidad y el planeta, y con un excelente gobierno corporativo. Con esto voy aterrizando, nos lleva a un nuevo marco conceptual de sostenibilidad, donde cada uno de esos 6 vértices es igualmente importante. El eje central sigue siendo el mismo, el definido en 1992, la relación entre los recursos naturales y el bienestar humano intergeneracional, que es el eje central. Pero nosotros sabemos que la mayor parte del consumo y de la dinámica pasa por las empresas, por la creación de riqueza, y eso significa hoy mucha innovación, mucha tecnología. Ya vimos que es imposible competir y seguir creando valor sin ellas, y además alineamiento con los objetivos superiores de la nación, impacto en esos objetivos a través de la macroeconomía y los mercados de capital, y un desarrollo institucional que robustezca el contrato social, que minimice todos los costos de transacción para que esto pueda convertirse en una dinámica de sostenibilidad real. Colombia todavía no ha visto amenazada su sostenibilidad por falta de recursos naturales. Son demasiado ricos en recursos naturales, biodiversidad, 2 mares bañan sus costas. ¿Qué problema de naturaleza podrían tener ustedes si no hacen un disparate? Pero sin embargo, su contrato social está roto como el que más, la innovación tecnológica es difícil, y hay un desalineamiento profundo muchas veces entre lo que quiere el gobierno y lo que quieren las empresas. Hay que aprender a dialogar. Ese es mi jefe y el inspirador de todo esto, Stefan Schmidheiny, y de ahí no apareció la frase, y su frase más famosa es: no existen empresas exitosas en sociedades fracasadas. Entonces, mientras Colombia no sea en su conjunto una sociedad exitosa, no importa cuánta plata estemos generando, no somos una empresa exitosa. Muchas gracias.